Muy buenos días a todos. Son las 8:13 hora Bogotá, hoy lunes 13 de diciembre. Bueno, antes de comenzar con el calendario económico y con el análisis técnico de los principales instrumentos de los que hemos manejado en las últimas sesiones, vamos a hablar un poquito de qué hay que tener en cuenta esta semana. Por supuesto, vamos a hacer un video un poquito más especializado en cuanto a la apertura semanal en horas de la tarde. Pero bueno, me gustaría igualmente mencionar, esta semana lo más importante son reuniones de bancos centrales. Por una parte, por supuesto, la Fed va a hablar de qué va a pasar con el tapering, si lo va a acelerar, en cuánto lo va a acelerar. El tema de la inflación es un tema clarísimo y preocupante en Estados Unidos. La inflación llegó a 6,8 en en su última variación. Adicionalmente a eso, pues queremos saber con la perspectiva de parte de la Fed ante la variante Omicron. Y pues bueno, digamos que en general los mercados están esperando un escenario en el cual se acelere el tapering y por lo tanto de apertura una subida de intereses por lo menos de 2 puntos en el siguiente año. Y eso digamos que es como lo principal. Por otra parte, pues también tenemos reuniones del Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra. En general, yo creo que el tema acá es, por supuesto, la variante Omicron y no hay que dejar de lado que también tenemos inflaciones claramente puestas, sobre todo en Europa, que no, pues no llegan al nivel de Estados Unidos, que son cercanos al 7%, pero igualmente se presentan claras presiones inflacionarias. Si nos vamos a los datos macroeconómicos en Estados Unidos, adicionalmente a esto de las políticas monetarias, hay que estar muy pendientes a qué es lo que sucede con la inflación de los precios del productor, a ver si se siguen reflejando debilidades en la cadena de suministro. Lo más probable es que continúen. En cuanto a la volatilidad de los mercados, en general, por ejemplo, si vemos en pantalla y nos adelantamos un poco, los índices accionarios están en números verdes. Sin embargo, es claro que el escenario podría llegar a tornarse volátil con una postura más agresiva de parte de los bancos centrales, sobre todo en esta semana y en este final de semana. Adicionalmente a eso, bueno, el Banco de Japón también va a tener reunión de política monetaria, va a terminar el día viernes, esta hora 2 días. Em, y a pesar de que se piensa que podría mantener su política ultra relajada, también se espera por una parte de los analistas si se va a emplear un programa de emergencias de la pandemia, más allá de la fecha de finalización que se prevé que se acabe en marzo del 2022. Entonces, definitivamente semana de bancos centrales, no una semana centrada en datos macroeconómicos, semana de bancos centrales, semana de política monetaria, directamente para reflejar en en los mercados financieros. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, recientemente tuvimos el informe de mercado objetivo de parte del Banco Central de Brasil, interesante. El informe mensual de la PEP, también bastante interesante. Creo que vale la pena hacerle una pequeña revisión, por lo menos en horas de la tarde. Este se dio hace una hora, entonces no me dio tiempo para revisarlo. El IPC en India, interesante también. Pasa de 4,48 a 4,91. El mercado está esperando una variación inflacionaria mayor. En general, bajo mi perspectiva, a pesar de que la inflación permanece alta en India, pues cabe la pena resaltar que no crece tanto en proporción como otras inflaciones que han venido mostrando crecimientos muy altos. Vamos a tener el informe de estabilidad financiera en el Banco Central de Inglaterra en unos cuantos minutos, en horas a mediados del día, perdón. Y para Australia, el índice de ventas de viviendas nuevas y el índice de confianza de empresarial. La producción industrial, aparentemente no hay muchos datos que muevan los mercados. Por ejemplo, en el entorno como el calendario económico podríamos permanecer constante. En general, el mercado está aprovechando pues que esa poca volatilidad está impresa en el mercado y no tenemos em, digamos que un evento macroeconómico de mucha volatilidad. Como les digo, las reuniones de bancos centrales se van a llegar hasta el final de semana, entonces pues el mercado podría estar aprovechando esa posición. En general, que tenemos índices accionarios en máximos históricos, recuperando ese movimiento negativo que tuvimos hace un par de semanas
con la variante Omicron que puso al mercado bastante negativo. El día de hoy, por ejemplo, el Dow Jones se está apreciando un 0,60, el DAX alemán 0,85 tan solo en la apertura, índice dólar 0,25 manteniéndose por encima de los 96 y manteniendo una postura fuerte. Perdón, el índice de oro cae y corrige muy ligeramente. Y por otra parte, materias primas también amanecen con un mercado alcista. Tengo que mencionar que el petróleo Brent y el WTI tienen un movimiento correctivo, por lo menos en la apertura, que me está apuntando a precios bajos. Aparentemente la recuperación de los $80 o por encima inclusive de los $75 le ha costado bastante el petróleo y digamos que uno lo pone a dudar respecto a la fortaleza de esta materia prima, a pesar de que pues los mercados han estado en números verdes, a pesar de que se ha recuperado un poco de la confianza después de el tema de Omicron, al petróleo Brent, el WTI le ha costado bastante volver a subir, probablemente presionado por, por esa oferta de nuevas de petróleo, valga la redundancia, en el mercado generado pues por esa estrategia de parte de Estados Unidos, China, Japón y estos países para disminuir un poco los precios de petróleo, asimismo para mantener un poco la inflación controlada. Si nos vamos al café, tenemos un movimiento alcista del 2%, el oro amanece sin variaciones, la plata alcista en 0,42, cobre en 0,38, cacao 0,52. En general, podría hablar de un escenario también positivo para las materias primas. Por otra parte, criptomonedas está completamente en rojo. Por debajo perdimos cuotas importantes. Bitcoin pierde los 50.000, Ethereum pierde los $4. En general, un mercado bastante negativo, lo cual, pues, en teoría o en, digamos que en el análisis fundamental no tendría sentido, porque estamos apuntando a números rojos cuando el escenario es bastante alcista y cuando ya se ha dejado atrás un poco esa volatilidad que se impuso en los mercados de renta variables en la semana pasada. En conclusión, tendría que analizar un poco más qué pasa con el mercado de criptomonedas en el nivel macroeconómico. Probablemente haya una respuesta en horas de la tarde, pero por ahora la verdad es que no hay ninguna noticia que uno le podría señalar el porqué de los mercados así en rojo. Sin embargo, no nos extraña porque pues este tipo de activos son así. Em, eh, pareciera que esto, digamos que es una sucesión de movimientos negativos. En noviembre tuvimos una caída bastante fuerte y los inversores pareciera que se muestran cautos en la negociación de criptos al perder soportes importantes, como son los que les acabo de mencionar. Por ejemplo, los 48.000, $50.000 en cripto y los $4 para Ethereum. Em, en general, este es un mercado que está mandado o que está organizado o dirigido básicamente por el impulso de los inversores y de todos los inversores especulativos, de aquellos que compran cuando el precio está muy bajo, compran muchísimo, cuando está muy alto, inclusive siguen comprando. Es un mercado que no tiene mucho fundamental para analizar. En general, pareciera que es una perspectiva más de parte de los compradores. Si nos vamos a las divisas, estamos con variaciones interesantes. El dólar australiano está perdiendo contra el dólar americano en 0,43. El dólar americano se está apreciando contra el canadiense en 0,33. Y finalmente, igualmente el dólar americano se aprecia contra el yen japonés en 0,25. Amanecemos con una jornada bastante alcista para el dólar americano. De igual manera, si nos vamos a nuestra revisión de activos, podemos ver, por ejemplo, que aquí en el dólar americano, euro contra canadiense, teníamos una tendencia bajista que le habíamos hecho un seguimiento bastante interesante. Cuando se rompió, era una buena oportunidad de operarla a favor, por supuesto, porque habíamos roto pues un movimiento alcista que había sido bastante vertical, sobre todo. Perdón, déjenme ingresar aquí el estocástico para apoyar lo que les estoy mencionando. Listo. Aquí señal de compra consigue muy bien con el estocástico bastante bueno. En general, y bajo mi perspectiva, lo que tendremos que seguir en este momento es un movimiento bajista. Probablemente no se ve todavía. El euro comienza, pues está bastante claro que está superior al canadiense, pero puede que los precios del petróleo se aprecien un poco más y eso le dé fuerza al dólar canadiense. Y ese sería un buen momento
para operar a favor del dólar canadiense, es decir, a favor de una ruptura de este movimiento alcista, pero tendríamos que observar niveles por debajo o precios por debajo de 1.43673. Euro, libra esterlina, claro movimiento bajista que inició acá una vez se rompió, que se llegó acá al máximo, pasamos la zona de los 50.38 de Fibonacci y llegamos aquí abajo. En lo personal podríamos observar precios por debajo de 0.84944 o cercanos a los 0.84870. Yo esperaría esta zona para operar a favor del movimiento, pero digamos que no es todavía le falta un poco a la cotización para avanzar, el estocástico todavía sigue en señal de venta, no nos ha mostrado lo contrario. Em, la libra esterlina, por supuesto, se ha apreciado bastante bien ante unas semanas un poco difíciles. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en lo personal creo que es una de las cotizaciones que más me ha retado seguirla. La libra esterlina contra el yen japonés muestra poca volatilidad, movimientos muy laterales y los movimientos bajistas son bastante desdemorados o los movimientos alcistas no se mantienen mucho en el tiempo. En lo personal, me gustaría hacerle un seguimiento a esta cotización, revisando o digamos que hacerle un seguimiento a este nivel de los 151, 11.1, perdón. Tal vez este movimiento ligeramente alcista llegue a este techo anterior y desde ahí podamos operar en corto, ese sería el seguimiento y hacerlo pues también siguiendo que lo que indique el estocástico, que indique una señal de venta como por ejemplo acá, donde la línea azul se pone por debajo de la línea roja. Dólar australiano contra el dólar americano, bastante lateral después de que rompimos acá, después de que llegamos a un nivel mínimo de 0.69944, perdón, después de que llegamos a ese nivel, es, es claro como el dólar americano ha perdido un poco de terreno, pero igual seguimos en un rango lateral, bastante lateral, de hecho, la tendencia por lo menos es bajista, déjenme aquí se la señalo más claro, la tendencia aquí bajista. Bajista, bajista, bajista. Ajá. Y pues eso como que da un preámbulo de que probablemente podamos ver niveles menores. En lo personal, seguir la cuota de los 0.71254, perdiendo eso, yo establecería un stop loss en 0.71793 y me gustaría llegar como objetivo, tal vez 2 veces más de lo que estoy esperando, tal vez estos últimos máximos importantes, 0.70, 600, 614. Hagamos un seguimiento de parte con los indicadores el indicador estocástico. Aquí me está indicando una señal de venta hace ya rato que no se ha venido cumpliendo, pero podría cumplirse en este último movimiento bajista. También una buena forma de hacerle el seguimiento es una vez que se pierda este movimiento aquí, que se ha mantenido un poco controlado, entre comillas, ¿no? El movimiento bajista, una vez se rompa hacia abajo, tenemos como más posibilidades de entrar. Em, Vámonos al dólar americano contra el dólar canadiense. Pero entonces me gustaría hacerles una... bueno, este movimiento bajista se extendió bastante tiempo. Comenzó aquí en 0.75. Movimiento bajista comenzó a apreciar el dólar americano durante mucho tiempo. Dólar americano muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues llegó a la cotización del 0.69, es decir, antes aproximadamente para obtener un dólar americano tenías que dar 0.75 dólares australianos, ahora 0.69. En general ha sido un movimiento bastante bajista en un periodo de tiempo no tan largo. Si nos vamos aquí, es un momento, es una cotización bastante interesante, yo les he dicho, síganla con bastante gracia. Eh, Aquí estoy marcando un nivel claro de soporte, un nivel claro de soporte en el que ha comenzado 2 veces un movimiento claramente alcista, 1, 2, 3. Y bueno, en este momento que tenemos una cotización que después de llegar a un mínimo, acá después de romper este rango alcista de más largo plazo, o sea, este canal alcista que señalé con estas dos líneas azules se mantuvo por un tiempo. Una vez se perdió, pues nos fuimos aquí abajo. Ahora, ¿qué es lo importante? Ese movimiento alcista que ha sido también seguido por el indicador estocástico que ha funcionado bastante bien,
Se ha venido extendido más de lo que pensaba. Yo pensaba que podría llegar como máximo aquí a la zona de los 1.27.181, pero no, lo cual me llama a mí la atención de que la siguiente cuota a vigilar serían los 1.27.943. Tal vez en esa cuota veamos un rebote y si hacemos seguimiento con el estocástico podemos ver un movimiento bajista que podríamos seguir con una señal de venta. El dólar americano contra el yen japonés, bastante lateral. Si se fijan acá desde el 24 de noviembre, llevamos un momento en la cotización en la cual no salimos de los 112.701, 113.669. Entonces es un rango claramente muy, muy corto, pero que se ha venido siguiendo bastante importante. Movimiento bajista, alcista, ha venido a rebotar. Tal vez si observamos un movimiento alcista, podría llegar aquí a los 113.930 y tal vez en una cotización o en una operación de muy corto plazo, estoy hablando de un día, podamos ver o podamos superar en contra de esta cotización, es decir, a favor del yen japonés. Si nos vamos a la libra esterlina contra el dólar americano, la libra esterlina, como les digo, está bastante fuerte. En la última cotización, por lo menos diaria, nos mostró que esto se pudo romper. En lo personal, esto para mí sería una señal de inicio de una posible señal de venta bastante fuerte. En lo que a mí respecta, perdón, tal vez yo podría darle la oportunidad a la cotización de romper, ya les digo por dónde, de romper los 1.32773. Una vez roto ese nivel, podríamos establecer una señal de compra con una señal, con un stop loss aquí en los 1.32206 y stop loss, por supuesto, o take profit mejor, aquí en la zona de los 1.34.113. Ese sería mi rango. Yo la verdad estaría esperando esto para llegar aquí, pero con los parámetros que les acabo de dar. En general, estaría tal vez un poco más apoyado si el estocástico es más claro. En este momento hay una señal de compra, pero me gustaría ver una apertura mayor. Pero en general, por lo menos apunta bastante bien esta semana a favor de la libra esterlina, a pesar de que el dólar americano está bastante fuerte, por lo menos en la apertura del día de hoy. Lo que tenemos acá es un movimiento bastante lateral. No me gustaría seguirlo en lo personal. Mm, La cotización no hay mucho que mirar en general en esta cotización. Euro dólar, muy lateral también. Rompimos esta tendencia bajista. Vimos un movimiento alcista que se extendió cercano a la zona de los 38.2 de Fibonacci. A partir de un movimiento de rebote, llega acá, rebota, llega acá, rebota. Y así. En general, pareciera que la cotización alcista todavía tiene oportunidad de crecer. Entonces, vigilar la zona de los 1.30 y 1.13.600K, 644, tal vez una ruptura de ese nivel, como que me anticipe que la cotización tiene un poco más de movimiento y se tiene una oportunidad más de análisis. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero que nos veamos en horas de la tarde con el análisis de cierre y después de apertura semanal. Y adicionalmente, también espero que estemos conectados con el resto de análisis de información, como por ejemplo nuestro análisis de señales en Telegram. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Mi nombre es Johan Neón, analista de mercados. Un buen día.